Buenos días traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más con vosotros, un día más analizando el euro dólar. Como podréis ver en mi monitor, ya son casi las 11:30 de la mañana, hora española, y sin duda hoy va a ser un día tremendamente importante. Para todos aquellos que queráis saber cuál es mi valoración del día de hoy, os animo a que os quedéis hasta el final del vídeo, porque os daré un precio objetivo, y sí, un precio objetivo de cara a final del día. ¿Y por qué lo pongo con tanto énfasis? Porque, como os podréis imaginar, aquellos que hayáis mirado el calendario económico os habréis encontrado con multitud de noticias del dólar. De hecho, probablemente sea uno de los días más agitados de aquí a final de año. Por lo tanto, es un día que todo trader, por lo menos, no ha de perderse. En este caso, pues ¿qué tenemos? Pues en unas poquitas horas, a la 1:15 hora española, es decir, en tan solo 3 horitas, tenemos el empleo no agrícola de Estados Unidos, que según las previsiones va a caer, y esto, por lo tanto, es muy probable que pues provoque, ¿no?, cierto movimiento en lo que viene siendo la divisa. Y de hecho, esto sería la única noticia normal en una semana normal, pero como os he dicho, esta no es una semana, y de hecho este no es un día normal para nada. ¿Por qué? Porque tenemos la subida de tipos de la Reserva Federal. Esta subida de tipos que llevaba ya un mes esperándose y que de hecho va a ser a las 7 de la tarde hora española. De hecho tenemos el statement de la FOM, que va a ser las previsiones que tienen ellos macroeconómicas de cara a final de año y de cara a este mes, y luego tenemos rueda de comparecencia. Lo raro es el horario al cual han decidido subir los tipos de interés. Normalmente los subirían o tomarían la decisión a las 4 de la tarde hora española, a las 5 de la tarde. En este caso han preferido hacerlo ya casi con el mercado americano cerrando, es decir, a las 7 de la tarde hora española. Por lo tanto, hoy es un día para estar muy atento al mercado a todas horas, incluso al cierre. De hecho, las perspectivas es que se suban 75 puntos básicos. Aquí os quiero hacer un inciso. Deciros que la mayoría de analistas llevan especulando durante toda la semana, y yo creo que es una cuestión clickbait meramente, con que la Reserva Federal a lo mejor, y esto también lo escuché la semana pasada, a lo mejor solamente subía medio punto, cuidado que la Reserva Federal va a subir medio punto, tal, en contra de las expectativas. Bien, a día de hoy, las expectativas de que suba medio punto son del 8,8%, mientras que de que se suban 75 puntos estamos hablando del 91,2%. Si vemos la variación en tan solo un día, casi la mitad de la gente que apostaba porque fuera medio punto se ha pasado a los 0,75. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que resulta casi evidente que hoy los van a subir 75 puntos básicos. Es cierto que sigue habiendo una pequeña probabilidad de que sea medio punto, pero casi todo y con casi toda la seguridad acabaremos viendo ese 0,75. ¿Cuál es la perspectiva futuro? Pues la perspectiva futuro es de que sigan subiendo otros 0,75 puntos más durante el mes que viene, pero en función de los datos que ya veamos a lo largo de todo el mes de noviembre, iremos haciendo sus sucesivos análisis y sus sucesivas previsiones. Ahora bien, con todas estas noticias, concretamente con estas dos noticias, pero de un inmenso calado, porque podríamos considerar que son las dos noticias más importantes de macroeconomía a nivel Estados Unidos, pues el mercado, como podréis imaginaros, se va a mover muchísimo. De hecho, partimos del dibujo que hice que hice este mismo lunes con las previsiones para el euro dólar. Como podréis ver, el primer paso, es decir, la primera llegada, ya está aquí. Es decir, de hecho, fijaros, ¿no?, que mi previsión era de una caída absolutamente. Es cierto que durante el día de ayer hubo muchísima volatilidad. Fijaros, ¿no?, que la vela realmente parecía que se comía la vela del viernes y luego volvió a la posición de apertura perdiendo unos pocos pips, y luego durante el día de hoy está volviendo a retestear con el 0,98. Bueno, 0,99 casi. ¿Por qué ocurre esto? Por una razón muy sencilla. Muchísima gente que está en corto y que está en largo está cerrando posiciones, y es más probable que haya mucha más gente pillada en las posiciones de largo que en las posiciones de corto, que sin duda han dado muchos beneficios. Por lo tanto, con esa liberación de posiciones, lo más probable es que el euro dólar esté llegando hasta aquí. No penséis que va a dispararse hasta aquí o va a dispararse hasta aquí en el corto plazo antes de las noticias. Simplemente es esto que ocurre muchas veces antes de la tempestad
tempestad. ¿Y cuál va a ser la tempestad? Primero vamos a empezar con el empleo no agrícola en Estados Unidos, que de cara a ser las previsiones así, lo más probable es que intente hacer un movimiento al alza, de cara a ser más bajas. ¿Por qué? Porque mucha gente volverá a creer en la esperanza de que la Reserva Federal, pues a última hora, con estas noticias, volverá a subir los tipos en vez de un 0,75, un 0,5. Bien, pobres ilusos. ¿Por qué? Porque la subida de tipos de la Reserva Federal es una cosa que se toma con mucho más tiempo. Y también os voy a dar otro dato. ¿Qué creéis? ¿Que la Reserva Federal no sabe con antelación cuál va a ser el empleo no agrícola en Estados Unidos? Por supuesto que lo sabe, y lo sabe muchísimo antes que nadie, sobre todo de cara a tomar estas decisiones. Por lo tanto, es cierto que a lo mejor tiene un dato provisional y no es el definitivo, pero la variación en días será muy, muy pequeña. Por lo tanto, como os quiero decir, esta respuesta de la subida de 75 puntos es inamovible e inaplazable. Por lo tanto, mucha gente se quedará pillada con la subida. De ocurrir esta subida, que a lo mejor con la volatilidad se queda en nada, podéis pensar que con la subida de tipos de la Reserva Federal podréis encontrar, al igual que ocurrió ayer, un muy buen punto para entrar en una venta, que es cierto que a lo mejor no caerá hasta aquí, pero a lo mejor entre hoy y mañana, sobre todo al horario que es a las 7 cerrando el mercado americano, y por lo tanto veremos cómo afecta a Londres y cómo afecta a Estados Unidos, acabaremos viendo cómo en este caso, pues muy probablemente tengamos una vela negativa durante el día de hoy, durante el día de mañana y probablemente durante el viernes con ya las nóminas no agrícolas. Esto nos va a situar dentro del canal, cuál es la tendencia que tenemos ya desde hace unos meses, y por lo tanto nos va a generar muchísimos beneficios. El próximo objetivo para conseguir está en los 0,9855, 0,9850, que es el último punto donde ha retesteado ya en 3 ocasiones en el muy corto plazo y que por lo tanto, pues bueno, nos daría ahora mismo casi unos 50 pips. Pero yo soy más ambicioso en este caso, dado la semana que es, y muy probablemente lleguemos hasta aquí, y si incluso ganamos unos pips. Por lo tanto, os digo que os esperéis a que salgan las nóminas no agrícolas, el empleo no agrícola, perdón, pues aquí tendréis una muy buena oportunidad para volver a intentar una venta. Con esto me despido, espero que seáis de utilidad este vídeo. Si tenéis mucha aversión a la volatilidad, olvidaos, porque esta no es vuestra semana, y nos vemos en el próximo análisis. Un saludo y hasta la próxima.